¿Puede una nación en guerra permitirse expulsar a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y sobrevivir a las consecuencias? En febrero de 2023, en Ouagadougou, la bandera francesa fue arriada en silencio de una base militar que durante años simbolizó la presencia de Francia en Burkina Faso. No hubo desfile solemne, no hubo discursos triunfales prolongados, solo un momento cargado de historia. Un instante que marcó el fin de una era y el comienzo de una incertidumbre profunda. Burkina Faso, un país golpeado por la violencia extremista y la inestabilidad en el Sahel, tomó una decisión que muchos consideraron impensable: poner fin al acuerdo militar con Francia y exigir la retirada de sus tropas. Para algunos fue un acto de soberanía largamente esperado. Para otros fue un movimiento arriesgado que podría debilitar aún más la seguridad nacional. Durante años, la presencia militar francesa se justificó como parte de la lucha contra el terrorismo en la región. Sin embargo, los ataques continuaron. Las zonas rurales siguieron bajo amenaza, y la pregunta comenzó a resonar entre la población: si la seguridad no mejora, ¿qué significa realmente esta alianza? Ibrahim Traoré, el joven líder militar que asumió el poder en un contexto de crisis, entendió que la batalla no era solo territorial, sino psicológica. La confianza del pueblo estaba fracturada. La percepción de dependencia se había convertido en un problema político mayor que cualquier acuerdo estratégico. Pero expulsar a Francia no es simplemente cerrar una base, es abrir una etapa nueva, llena de riesgos, presiones internacionales y decisiones difíciles. Entonces surge la pregunta central que guía este análisis. Después de que Francia se fue, ¿Burkina Faso se volvió más fuerte o más vulnerable? Si este tema le interesa y desea comprender qué cambió realmente tras esa decisión histórica, acompáñeme hasta el final de este análisis sobre Ibrahim Traoré, Burkina Faso y el nuevo rumbo del Sahel. Para entender por qué Burkina Faso expulsó a las tropas francesas en 2023, primero debemos mirar el contexto que llevó a esa decisión. Durante casi una década, Francia mantuvo presencia militar en el país como parte de sus operaciones antiterroristas en el Sahel. Cientos de soldados, apoyo aéreo, inteligencia y logística formaban parte de un dispositivo diseñado para contener a los grupos extremistas que operan en la región fronteriza entre Burkina Faso, Mali y Níger. En teoría, la misión era clara: estabilizar el territorio y ayudar al ejército burkinabé a recuperar zonas bajo control insurgente. En la práctica, la realidad fue mucho más compleja. A pesar de los operativos conjuntos y los recursos desplegados, los ataques armados continuaron. Miles de civiles fueron desplazados. Aldeas enteras quedaron vacías. La sensación de inseguridad no desapareció. En algunos casos, se intensificó. A medida que pasaban los años, creció una percepción incómoda entre la población. La presencia extranjera no estaba produciendo los resultados prometidos. En las calles de Ouagadougou comenzaron a escucharse críticas abiertas. Manifestaciones con pancartas que decían «France dehors» se hicieron más frecuentes. Las redes sociales amplificaron el malestar. Lo que antes era una cuestión estratégica comenzó a convertirse en una cuestión de dignidad nacional. En septiembre de 2022, Ibrahim Traoré asumió el poder en medio de una crisis política y de seguridad. Joven, militar y con un discurso centrado en la soberanía, Traoré heredó un país fragmentado y bajo presión. Desde el inicio dejó claro que su prioridad sería redefinir la estrategia de seguridad. Para él, la pregunta no era simplemente cómo combatir el terrorismo, sino quién debía liderar esa lucha. Las negociaciones con Francia se volvieron tensas. Burkina Faso anunció oficialmente la decisión de terminar el acuerdo militar bilateral. Se dio un plazo para la retirada ordenada de las tropas francesas. En febrero de 2023, el proceso concluyó. Los soldados abandonaron el país. El gobierno justificó la medida afirmando que necesitaba asumir plenamente su soberanía. Según las autoridades, la cooperación internacional podía continuar, pero bajo nuevos términos, con mayor control local y sin presencia militar permanente extranjera. Sin embargo, la decisión no fue recibida de manera uniforme. Algunos sectores celebraron lo que consideraron un acto de valentía política. Otros expresaron preocupación. ¿Podía el ejército burkinabé enfrentar solo a grupos armados altamente organizados? ¿Existía la capacidad logística y de inteligencia necesaria para llenar el vacío dejado por Francia? En una pequeña comunidad del norte del país, un maestro llamado Isa recordaba que durante años escuchó helicópteros militares sobrevolar la zona. Nos daba la impresión de que alguien vigilaba, comentó en una entrevista local. Tras la retirada, el cielo quedó en silencio. Para él y su familia, la pregunta era sencilla pero profunda.
¿Ese silencio significaba libertad o abandono? Al mismo tiempo, el gobierno impulsó un aumento en el reclutamiento militar y fortaleció las fuerzas de voluntarios para la defensa de la patria. Se promovió un discurso de autosuficiencia y movilización nacional. La narrativa oficial cambió. La seguridad no debía depender de potencias extranjeras, sino del compromiso colectivo del pueblo burkinabé. Este giro marcó un punto de inflexión. Burkina Faso no solo modificó un acuerdo militar, alteró el equilibrio de poder en el Sahel. Francia perdió uno de sus bastiones estratégicos en la región y el mapa geopolítico comenzó a moverse. Pero detrás de la decisión política existía una realidad inevitable. Los desafíos de seguridad no desaparecieron con la salida de las tropas extranjeras. La amenaza seguía allí, activa y compleja. Entonces surge la pregunta que define este momento histórico. Al romper con el modelo de protección externa, Burkina Faso inició el camino hacia una soberanía más fuerte o abrió la puerta a una etapa aún más incierta. El momento en que las tropas francesas abandonaron Burkina Faso no fue simplemente una transición administrativa, fue una ruptura emocional. Fue el instante en que una nación decidió caminar sin red de seguridad. En las capitales europeas, el anuncio fue interpretado como una señal de alarma. Analistas hablaron de vacío estratégico. Funcionarios advirtieron sobre el riesgo de expansión yihadista. Las palabras inestabilidad y caos comenzaron a repetirse en los titulares internacionales. Desde fuera, la decisión parecía una apuesta peligrosa, pero dentro de Burkina Faso, la escena era diferente. En las calles de Ouagadougou, algunos celebraban, no con euforia descontrolada, sino con una convicción silenciosa. Para muchos ciudadanos, la salida de Francia no representaba el fin de una alianza militar, representaba el fin de una era psicológica. Durante décadas, la presencia extranjera había sido presentada como garantía de estabilidad. Sin embargo, la violencia continuaba. Las aldeas seguían ardiendo, las familias seguían huyendo. Entonces, ¿qué significaba realmente esa protección? Ibrahim Traoré se dirigió a la nación en un tono firme. No habló de ruptura hostil, habló de soberanía, habló de responsabilidad. Afirmó que la seguridad del país debía estar en manos de los propios burkinabé. Sus palabras no fueron incendiarias, pero sí contundentes. El mensaje era claro. La independencia no es un eslogan, es una carga que se asume. Ese discurso marcó el punto máximo de tensión emocional, porque en ese instante la nación se miró al espejo. Ya no había un actor externo al que responsabilizar si las cosas salían mal. Ya no había excusas. Solo quedaba la voluntad colectiva. En el norte del país, donde los enfrentamientos con grupos armados son más frecuentes, el ambiente era distinto. Allí no se hablaba de geopolítica, sino de supervivencia diaria. Un joven voluntario de las Fuerzas de Defensa Local, Moussa, de apenas 22 años, se inscribió días después de la retirada francesa. «Si no somos nosotros, ¿quién?», dijo en una entrevista radial. Su voz no sonaba heroica, sonaba determinada. Sabía que el riesgo era real. Sabía que la amenaza no desaparecía con la bandera extranjera. Ese es el corazón del clímax. La decisión no eliminó el peligro. Lo hizo más visible. Mientras algunos celebraban la recuperación de la dignidad nacional, otros temían que el país estuviera entrando en una etapa aún más incierta. Familias que ya habían sido desplazadas por la violencia miraban el horizonte con preocupación. El silencio en el cielo, sin helicópteros extranjeros, era simbólico. Para unos significaba libertad, para otros, vulnerabilidad. A nivel político, la salida de Francia reconfiguró el equilibrio de poder en el Sahel. Burkina Faso fortaleció sus vínculos con Mali y Níger, países que también habían experimentado tensiones con París. Se empezó a hablar de una nueva arquitectura de seguridad regional, menos dependiente de potencias occidentales. El discurso de autonomía ganó fuerza, pero la autonomía tiene un costo. Sin el apoyo logístico y de inteligencia francesa, el ejército burkinabé debía acelerar su modernización. Nuevos reclutamientos, entrenamiento intensivo, reorganización de mandos. El país entró en una fase de movilización nacional. La narrativa cambió de dependencia a sacrificio compartido. Y ahí reside la tensión más profunda. La libertad no es cómoda. La soberanía no es fácil. En foros internacionales, algunos expertos cuestionaron si Burkina Faso estaba preparada para sostener sola la presión de grupos armados bien financiados y organizados. Otros señalaron que la presencia extranjera, a pesar de sus limitaciones, proporcionaba cierta capacidad técnica difícil de reemplazar a corto plazo. La reacción internacional no fue uniforme. Mientras ciertos gobiernos expresaban respeto por la decisión soberana,
también manifestaban preocupación por la estabilidad regional. El Sahel es una zona estratégica. Su desestabilización no se limita a fronteras nacionales. Tiene implicaciones para Europa, para el comercio, para la migración. Pero dentro del país, el debate era más existencial. ¿Es mejor depender de una potencia extranjera y mantener una estabilidad imperfecta? ¿O asumir el riesgo total y reconstruir desde dentro, aunque el camino sea más duro? Esa es la pregunta que dividió conversaciones en hogares, mercados y cuarteles. Un anciano en Bobo Dioulasso comentó en una radio comunitaria: «Durante años nos dijeron que sin ellos no podríamos sobrevivir. Ahora veremos si eso era verdad». Sus palabras no eran un desafío arrogante, eran una reflexión profunda. Porque la decisión de expulsar a Francia no fue solo una medida estratégica, fue una declaración de identidad. El clímax emocional no se encuentra en el acto físico de retirada, se encuentra en el instante en que un pueblo decide redefinir su narrativa. Burkina Faso pasó de ser visto como un territorio bajo protección extranjera a ser un país que exige liderar su propio destino. Ese cambio psicológico es poderoso, es transformador, pero también es frágil. Las semanas posteriores a la retirada estuvieron marcadas por un aumento de la movilización ciudadana. Se organizaron campañas de apoyo al ejército, se difundieron mensajes de unidad nacional. La idea de que la patria se defiende se convirtió en lema recurrente. Sin embargo, la realidad sobre el terreno seguía siendo compleja. Algunas regiones continuaron enfrentando ataques. El desafío no desapareció. Lo que cambió fue la percepción de responsabilidad. Ya no se trataba de esperar que una fuerza externa resolviera el problema. Se trataba de asumir que la seguridad es una tarea colectiva. Ese es el punto más intenso del relato, la transición del miedo a la determinación. Porque expulsar a una potencia militar no es solo un acto político, es un acto simbólico que redefine la relación entre el Estado y su pueblo. Es decirle al mundo: nosotros decidimos cómo enfrentar nuestros desafíos. Pero la historia aún no está escrita. La pregunta que queda suspendida en el aire, más fuerte que cualquier consigna, es esta: ¿podrá Burkina Faso transformar ese impulso de soberanía en una seguridad real y duradera? Porque si lo logra, habrá cambiado no solo su propio destino, sino el equilibrio de poder en el Sahel. Y si fracasa, el costo será medido no en titulares, sino en vidas humanas. Ese es el peso de la decisión. Ese es el verdadero clímax. Después del momento de ruptura y del discurso de soberanía, llegó la parte más difícil: vivir con las consecuencias reales de la decisión. Porque una declaración política puede pronunciarse en minutos, pero sus efectos se sienten durante meses, incluso años. En el plano civil, el impacto fue inmediato en términos psicológicos. Para muchos ciudadanos, la salida de las tropas francesas significó recuperar dignidad. Pero para otros, especialmente en las zonas rurales más afectadas por la violencia, significó incertidumbre. Las comunidades que ya habían sufrido desplazamientos internos comenzaron a preguntarse si el Estado tendría la capacidad suficiente para protegerlas sin apoyo extranjero directo. En algunas regiones del norte y este del país, los habitantes reforzaron sus propios sistemas de vigilancia comunitaria. Se organizaron turnos nocturnos. Los líderes locales intensificaron la coordinación con las fuerzas de defensa nacionales. La palabra autodefensa dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en práctica cotidiana. Esto generó un sentido de unidad, pero también expuso a civiles a riesgos mayores. El número de desplazados internos, que ya era elevado antes de la retirada francesa, siguió siendo un desafío estructural. Familias enteras vivían en condiciones precarias, dependiendo de ayuda humanitaria. La presión sobre el gobierno aumentó. Demostrar que la soberanía no era solo un discurso, sino una estrategia funcional que podía garantizar seguridad tangible. En el plano político interno, Ibrahim Traoré consolidó su narrativa de liderazgo firme. La expulsión de las tropas francesas reforzó su imagen como un dirigente dispuesto a tomar decisiones difíciles en nombre de la independencia nacional. Su mensaje se centró en 3 ejes: movilización popular, fortalecimiento del ejército y redefinición de alianzas internacionales. El reclutamiento militar se intensificó. Se promovieron campañas de voluntariado para apoyar a las Fuerzas Armadas. La retórica oficial apelaba al sacrificio colectivo y al deber patriótico. En muchos discursos, la seguridad fue presentada no solo como responsabilidad del Estado, sino como misión nacional compartida. Sin embargo, esta estrategia también trajo tensiones. Los sectores críticos cuestionaron si el énfasis en la movilización militar podía afectar otras áreas esenciales como la educación, la salud o el desarrollo económico. Cuando un país enfrenta amenazas constantes, el equilibrio entre seguridad y bienestar social se vuelve frágil.
Económicamente, la salida de Francia abrió interrogantes sobre la cooperación internacional. Francia no solo era un socio militar, también mantenía vínculos comerciales y de asistencia. Aunque no se produjo una ruptura económica total, el clima diplomático cambió. Algunos inversionistas observaron con cautela la nueva orientación geopolítica del país. Al mismo tiempo, Burkina Faso buscó diversificar sus relaciones exteriores. Se intensificaron contactos con otros actores internacionales, incluidos socios regionales y potencias emergentes interesadas en el Sahel. Esta reconfiguración diplomática fue interpretada por algunos como una estrategia pragmática de equilibrio y por otros como un giro arriesgado en un contexto ya inestable. En la vida cotidiana, el impacto más profundo fue emocional. La narrativa nacional cambió. Antes, la seguridad era percibida como algo parcialmente externalizado. Después de la retirada, la responsabilidad recayó completamente en las instituciones locales. Este cambio transformó la conversación pública. Un comerciante en Ouagadougou resumió el sentimiento general en una entrevista televisiva. Ahora sabemos que todo depende de nosotros. Esa frase encapsula tanto esperanza como presión. Porque cuando todo depende de uno mismo, el margen de error se reduce. El gobierno enfrentó el desafío de demostrar resultados concretos. Cada operación militar exitosa era presentada como prueba de capacidad nacional. Cada ataque insurgente, en cambio, alimentaba el debate sobre si la retirada había sido precipitada. Políticamente, la decisión fortaleció temporalmente el apoyo interno al liderazgo, pero también elevó las expectativas. La población esperaba mejoras visibles en la seguridad. En un entorno tan complejo como el Sahel, esas mejoras no podían garantizarse de inmediato. Así, las consecuencias civiles y políticas no fueron lineales. Hubo momentos de orgullo nacional, de cohesión y movilización, pero también hubo ansiedad, presión y sacrificio. La gran pregunta que empezó a dominar el debate interno fue esta: ¿puede una nación construir estabilidad duradera en medio de una transición tan profunda, o el costo social será demasiado alto? Porque la verdadera prueba de la soberanía no se mide en declaraciones, sino en la capacidad de proteger vidas, mantener instituciones y sostener la esperanza colectiva frente a la adversidad. La expulsión de las tropas francesas de Burkina Faso no fue un evento aislado dentro de las fronteras del país. Fue una señal geopolítica que resonó en París, Bruselas, Washington y en toda la región del Sahel. Para Francia, la retirada representó más que la pérdida de una base militar. Simbolizó el debilitamiento de su influencia histórica en África Occidental. Durante años, París justificó su presencia en el Sahel como una misión de estabilidad regional y lucha contra el terrorismo. Sin embargo, la salida de Burkina Faso, sumada a tensiones similares en Mali y Níger, fue interpretada por muchos analistas europeos como parte de un cambio estructural más amplio: el cuestionamiento del modelo de seguridad liderado por Francia en la región. En Bruselas, la Unión Europea observó el desarrollo con preocupación estratégica. El Sahel no es solo un asunto africano, es un cinturón clave en la arquitectura de seguridad europea. La inestabilidad en esta región puede impactar directamente en flujos migratorios, redes criminales transnacionales y amenazas extremistas que eventualmente alcanzan territorio europeo. Por ello, la decisión de Ouagadougou generó debates internos sobre cómo redefinir la cooperación con gobiernos que buscan mayor autonomía frente a potencias tradicionales. En Washington, el análisis fue más pragmático. Estados Unidos ha considerado históricamente el Sahel como un frente importante en la lucha global contra el extremismo violento. La pregunta inmediata fue clara: ¿quién ocupará el espacio estratégico que deja Francia? ¿Se abrirá la puerta a nuevas potencias con intereses distintos en la región? Algunos expertos señalaron que la retirada francesa podría acelerar la multipolaridad en África, con mayor presencia de actores como Rusia, China u otras potencias emergentes. Otros argumentaron que el verdadero cambio no radica en sustituir una influencia por otra, sino en la creciente voluntad de los países africanos de negociar desde una posición de mayor firmeza. Desde la perspectiva africana, la narrativa es diferente. Para muchos ciudadanos y líderes del continente, la decisión de Burkina Faso representa un capítulo más en un proceso más amplio de redefinición de soberanía. No se trata únicamente de expulsar tropas extranjeras, sino de replantear las reglas del compromiso internacional. Sin embargo, el entorno internacional sigue siendo complejo. Burkina Faso continúa necesitando cooperación en inteligencia, desarrollo y asistencia humanitaria. La cuestión no es si habrá relaciones exteriores, sino bajo qué condiciones y con qué equilibrio de poder. Así, el mundo observa atentamente, porque lo que ocurre en Burkina Faso no solo afecta a un país del Sahel, podría redefinir el modelo de presencia militar extranjera en África Occidental. La pregunta que ahora inquieta a muchas capitales es esta:
¿Estamos presenciando el inicio de una nueva era de autonomía africana? ¿O el comienzo de un periodo de mayor competencia geopolítica en una de las regiones más frágiles del planeta? Cuando Burkina Faso decidió expulsar a las tropas francesas en 2023, muchos lo vieron como un gesto simbólico. Otros lo calificaron de imprudente. Pero con el paso del tiempo, esa decisión ha demostrado algo más profundo. No fue solo un acto político, fue una declaración de identidad nacional. Porque levantarse frente a una potencia histórica no es sencillo. Requiere algo más que estrategia, requiere convicción, requiere aceptar que la libertad implica riesgo, sacrificio y responsabilidad total. Burkina Faso no eligió el camino cómodo, eligió el camino difícil. En un mundo donde las naciones pequeñas a menudo son tratadas como piezas en un tablero geopolítico, este país del Sahel envió un mensaje claro. No somos un territorio de influencia automática. No somos una extensión estratégica de nadie, somos un Estado soberano. Esa postura genera tensiones, genera dudas, genera presión internacional, pero también genera respeto. Porque la soberanía verdadera no se mide por el tamaño del ejército ni por la riqueza de los recursos naturales. Se mide por la capacidad de un pueblo para asumir su destino, incluso cuando el entorno es incierto. Burkina Faso no está en competencia directa con las grandes potencias militares del mundo. No tiene el poder económico de Europa ni la capacidad tecnológica de Estados Unidos. Sin embargo, posee algo que ningún actor externo puede imponer o retirar: voluntad colectiva. Y esa voluntad ha comenzado a redefinir el discurso nacional. El mensaje que surge desde Ouagadougou no es de confrontación gratuita. No es un desafío impulsivo contra Occidente. Es una afirmación de que la seguridad, la dignidad y el futuro deben construirse desde dentro. Que la cooperación internacional es bienvenida, pero bajo términos de respeto mutuo. En Estados Unidos, muchos ciudadanos entienden profundamente el valor de la independencia. La historia estadounidense está marcada por una lucha por la autodeterminación frente a una potencia colonial. Esa memoria histórica crea un punto de conexión inesperado con lo que ocurre hoy en el Sahel. Para el espectador que observa desde América o Europa, la pregunta no debería ser simplemente si Burkina Faso tomó la decisión correcta o equivocada. La pregunta es más amplia. ¿Qué significa realmente la soberanía en el siglo XXI? ¿Significa dependencia estratégica permanente? ¿O significa asumir riesgos para definir un camino propio? Burkina Faso enfrenta desafíos reales. La seguridad sigue siendo una prueba constante. La economía necesita estabilidad. La presión internacional no desaparece. Pero el país ya ha cambiado algo fundamental: la percepción de sí mismo. Ya no se ve como un territorio protegido por otros. Se ve como una nación que exige liderar su propio destino. Ese cambio psicológico es poderoso. Es la base de cualquier transformación duradera. Y aquí es donde el análisis se vuelve personal para cada uno de nosotros. Porque más allá de la política, esta historia trata sobre valores: dignidad, responsabilidad, sacrificio y esperanza. Burkina Faso no está diciendo que no necesita aliados, está diciendo que necesita aliados que respeten su soberanía. Esa distinción es clave. En un mundo cada vez más multipolar, donde las alianzas cambian y los intereses se cruzan, el ejemplo de Burkina Faso plantea una reflexión universal. Las naciones pequeñas también pueden redefinir el equilibrio si están dispuestas a asumir el costo. La pregunta final no es si Francia debió quedarse o irse. La pregunta es esta: ¿puede Burkina Faso demostrar que la independencia no es solo un símbolo, sino una estrategia sostenible? Si lo logra, habrá enviado una señal histórica al continente africano y al mundo. Si tropieza, el desafío no invalidará el principio, sino que mostrará la complejidad del camino. Porque levantarse frente a potencias mayores no es un acto de arrogancia, es un acto de fe en la propia capacidad. Y quizás esa sea la lección más profunda de esta historia. Burkina Faso decidió no inclinar la cabeza, decidió caminar con sus propias piernas. El tiempo dirá si ese paso fue el inicio de una era de estabilidad renovada. Pero algo ya es cierto: el país ha reclamado su voz. Y en el escenario internacional, tener voz propia es el primer paso hacia el respeto.